Bueno, tenemos con nosotros a Miguel Ángel del Río, nuestro jurista, amigo ya habitual en este canal. Miguel Ángel, bienvenido. Pablo, para mí es un honor estar aquí contigo y con Margarita. De verdad, un verdadero honor. Primero, conocerla. Lástima que no nos habíamos encontrado en ningún otro espacio, pero nunca es tarde para encontrarse con personas que uno admira y este es un caso de ellos. Lo mismo para ti, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Queríamos hacerte una serie de preguntas de entrada porque lo que pasó ayer, el 20 de julio en Colombia, nos tiene muy preocupados, especialmente esa sonada que pasó en la Cámara cuando el Partido Verde, y aprovechando esa abstención que ha provocado el voto en blanco de la derecha, pues ha presentado un candidato y han descabezado a Gustavo Bolívar. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Eso es legal? Eh, Mira, Pablo, a veces la legalidad no tiene nada que ver con la ética. Hay asuntos legales, hay cosas legales en la vida que traicionan las estructuras éticas de los procesos. Lo que pasó ayer es legal, lastimosamente, pero no es ético, porque acude a una bajeza y es dejar sin representación a la oposición, sin una representación legítima. Mire, Pablo y Margarita, en este país está ocurriendo algo muy complejo. Las ideologías desaparecieron en casi toda la generalidad porque se volvieron solubles en dinero o solubles en ambiciones. Y como las ideologías desaparecen, pues los partidos políticos se convierten en codicias individuales agrupadas. Es decir, ya no hay entonces una estructura compacta ideológica que tenga un propósito común de sacar de manera solidaria a la nación de todas estas oscuridades que ha tenido históricamente. Estamos en el mundo de las codicias, estamos en el mundo de los egoísmos y de los intereses personales, o lo que es lo mismo, los intereses grupales codiciosos, a los que no les interesa ni ayudar al prójimo, ni que la ciudadanía de alguna manera tenga acceso a esas deudas históricas que se han tenido con ellos. Entonces, lo que vemos es la conclusión de lo que hemos advertido. Es el poder de turno con base en burocracia, con base en esa repartija que ha tenido históricamente de puestos y de prebendas y de clientelismos, como quiere ganar entonces y seguir ganando adeptos, lo que hace o lo que genera que cabe en su tumba de una manera ya mucho más estructurada hasta el final. Pero ellos van a seguir en lo mismo, les queda un año todavía para seguir ejerciendo esa modalidad de egoísmo superior que es la de la política. Entonces lo que pasó ayer, para responderle su pregunta, quizás me salió un poco del terreno de las fronteras de su pregunta, pero para responderle, Pablo, es legal lo que ocurrió ayer, pero está establecido con base en los presupuestos que le estoy poniendo de presente. Y Pero Miguel es Ángel, perdona, ¿eso no está contemplado acudir en a el la misma. estatuto de la oposición firmado en La Habana, en que los partidos de la oposición tienen que alternarse en este caso? ¿No tendría que haberse presentado otro partido, otro candidato de otro partido de la oposición? Porque el Verde está incumpliendo ese estatuto de la oposición firmado en La Habana. Claro, ese aspecto que acabas de tocar, Pablo, es el tema de la coyuntura, porque ahí sí, en ese aspecto específico, sí se cometió una ilegalidad, porque tiene que existir necesariamente una representación de la oposición. Y no existía. No existía porque además el Partido Verde, como lo adviertes, no podía volver a presentarse ni presentar candidatos. Entonces, yo creo que esa parte, ese aspecto específico, sí es susceptible de un ataque por vía legal. Incluso diría yo que hablé con el mismo Gustavo Bolívar a través de la acción de tutela, porque se deben garantizar los derechos de la oposición en ese aspecto. Con relación a la votación en contra de Bolívar, el tema es legal, no ético, reprochable. Con relación a la representación de la oposición, el Partido Verde no podía tener de presente un candidato. ¿Qué ha debido pasar, según tu criterio ayer? Idealmente, ¿qué debió pasar? ¿Cuál debió ser la secuencia de hechos? Pues la secuencia era que nuevamente se presentara un candidato por parte de la representación de la oposición que no era ni del Partido Verde ni de ningún otro que hubiera representado y que se hubieran ejercido nuevamente votaciones, con la obligación de que ahí sí
tendría que nombrarse a alguien y no se podría aceptar el tema de la mayoría del voto en blanco. Es decir, se debía presentar otro candidato de la oposición, del partido que no había presentado a su candidato, y no se podía establecer en ese momento el voto en blanco, porque ya se había establecido con anterioridad. Es decir, debía ser nombrado un representante de la oposición del partido que no lo había presentado anteriormente. Miguel, ¿y no crees que quedó muy evidente esa fractura dentro del Partido Verde? Porque oponiéndose Catherine Miranda, Iván Marulanda, el Londoño, el portavoz, Inti Asprilla, o sea, hay una clara fractura dentro del Partido Verde. Sí, claro, hace mucho tiempo está existiendo esa fractura, Pablo, porque el Partido Verde entró a una disyuntiva bastante compleja y bastante profunda, y es hacia dónde se dirige. Y Claudia López, que desde un inicio representaba las esperanzas de muchos colombianos, incluyéndome, pues finalmente hoy termina asumiendo una actitud desleal, no solamente frente a la ciudadanía, sino frente a su propio partido o frente a esa visión simbólica que se tenía de una mujer progresista, que tenía una visión de avanzada, etcétera. Entonces, tenemos hoy a una persona con un liderazgo importante y tenemos una fractura al interior del partido de seguir acompañando los criterios del gobierno central o deslindándose de una manera evidente y directa de lo que está haciendo el gobierno. Y yo creo que eso se va a ver reflejado dentro de un año en las votaciones, donde el Partido Verde va a terminar o le van a terminar cobrando lo que ha hecho en estos meses o en estas etapas relacionadas con el paro, con las manifestaciones y con esa actitud un poco desafiante del Partido Verde frente a la comunidad. Es que aquí hay un aspecto muy importante para establecer. Mire, la ciudadanía más que nunca, hoy más que nunca, ha podido darse cuenta de una verdad histórica que parece que estuviera olvidada, que los verdaderos propietarios del poder son los ciudadanos. Que los gobiernos de turno, cualquiera sea su color o su ideología, solamente son administradores provisionales de ese poder, pero que ese poder le pertenece a la ciudadanía. Hoy los ciudadanos saben entonces que ese poder les pertenece y cómo lo van a cobrar más adelante. Y a este gobierno y a todos los políticos que están actuando de una manera indiferente frente a la ciudadanía, porque recordemos, Pablo y Margarita, que la indiferencia es el reducto de los cobardes, es ser solidarios con la corrupción y con el vasallaje. Entonces lo que tenemos aquí es una ciudadanía que comprendió su lugar histórico y que sabe perfectamente que ese poder que han entregado provisionalmente ha sido mal manejado, que no lo han visto retornar en deudas históricas, en tratar de equilibrar esa situación de daño histórico que hemos tenido tanto tiempo. Mire, la gente se pregunta por qué hay violencia. Yo no justifico jamás la violencia, pero la violencia nace de la indiferencia más profunda del Estado con los ciudadanos. Ciudadanos con hambre, ciudadanos necesitados de atención. No desean otra cosa sino que el gobierno de alguna manera los tenga en cuenta. Y eso no ha pasado. El gobierno ha sido, como les dije desde un principio, codicias individuales agrupadas que no buscan otra cosa sino establecer las particularidades o los egoísmos más primarios, y han olvidado al pueblo. Y el pueblo hoy, que se reconoce propietario de ese poder, lo exige. Y estos ciudadanos y estos políticos que han actuado de espalda a la ciudadanía tendrán en su momento, o se les cobrará en su momento, la espalda por parte de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, no entendemos cómo se puede criminalizar a un senador de la República como Gustavo Bolívar con aseveraciones tan irresponsables como las que hace Claudia López en cuanto a que este señor, junto con Gustavo Petro, están pues estimulando el vandalismo. Vamos a vivir con los hechos consumados, el descabezamiento de la oposición una vez más en nuestra historia reciente, o hay mecanismos legales que podamos rápidamente, digamos, neutralizar estas acciones
de juego sucio por parte del poder? Muy buena pregunta, Pablo. Mire, siempre he pensado, creo que se lo he dicho a usted, que la más alta virtud que puede tener un ciudadano, quizá la única virtud soportable que puede tener un ciudadano, es la firme determinación de ser útil. ¿Y a dónde voy con esto? La primera línea no es otra cosa que jóvenes que descubrieron su poder interior y esa capacidad que tienen de acompañar a la marcha pacífica. Su nacimiento además fue un acto espontáneo, emotivo, explosivo, diría yo, poético. Unos muchachos a los que solamente les quedaba la dignidad enfrentando el poder abusivo de la fuerza pública. Y a partir de ahí, eso generó como consecuencia la solidaridad de muchas personas, incluyéndome. Nosotros creamos una primera línea jurídica que no tenía otro propósito sino acompañar jurídicamente a aquellos jóvenes que eran encarcelados o que eran capturados por parte de la fuerza pública. Porque creíamos y creemos hoy, y lo haremos hasta el final, que había un desborde del poder del Estado y que jurídicamente había como protegerlos. Y todos salían en libertad por capturas ilegales. Con relación al senador Gustavo Bolívar, hizo propiamente. Decidió montar una vaqui donde recogía recursos con el propósito de que esos muchachos de la primera línea pudieran protegerse físicamente frente al mismo desborde del poder. ¿Eso puede ser un delito? Mire, ni siquiera desde la construcción dogmática del derecho penal, eso es un delito. Y le voy a explicar por qué. La única forma para que un aporte de un individuo a otro grupo de individuos pueda considerarse como delito o tenga repercusión penal es que los elementos que se entreguen sean elementos para lastimar al prójimo y no para protegerse del desborde del poder. Entonces, entregar un casco, entregar unas gafas, entregar unos escudos, no puede ser delito porque estructuralmente cada uno de esos instrumentos lo son de protección, no de ataque. Otra cosa fuera que el senador Gustavo Bolívar entregara cuchillos, entregara armas de dotación, entregara elementos que estructuralmente han sido creados para lastimar al prójimo. En este caso, lo que se están entregando elementos de protección. Entonces, además de la pureza del acto, esto no tiene repercusión penal, porque uno de los elementos estructurales del delito, Pablo y Margarita, es la necesidad dolosa. Es decir, que exista por parte del senador el ánimo de querer cometer delitos. Y en este caso, al faltar ese elemento estructural, el del dolo, que es la necesidad, repito, o la conciencia voluntaria de querer hacerle un mal a otro ciudadano, al no existir ese elemento estructural en la construcción de un delito, pues no puede haberlo. Y por eso yo acompaño o acompañamos desde el punto de vista jurídico al senador Gustavo Bolívar en esta lucha, porque sabemos perfectamente que la Corte va a actuar con ecuanimidad y con equilibrio y va a ponderar primero lo jurídico por encima de lo emotivo. Aquí estamos en una sociedad en este momento, en un espacio muy coyuntural, donde tenemos, Pablo, bancos de ira que esperan gestor. Mire, hay un odio incrustado en la sociedad y ese odio impide ver las realidades que estamos viviendo. Y entonces consideramos que cualquier intervención es susceptible de delitos. Pablo, yo tengo muchísimas denuncias, incluso incluyeron a la primera línea jurídica, Pablo, como parte del organigrama de células del terrorismo del ELN. Porque supuestamente nosotros somos la última parte del eslabón de la cadena donde vamos a liberar a jóvenes relacionados con las estructuras del ELN y del terrorismo. Eso es una infamia. Y ayer me preguntaban, ¿por qué los jóvenes entonces de la primera línea se tienen que tapar la cara? Y mire, le voy a responder por qué. Porque tienen miedo. Porque los pueden asesinar si ven sus rostros.
¿Usted no cree que esta es una razón poderosa para que un joven de esto tenga que taparse la cara? Ojalá todos pudieran quitarse las capuchas, ojalá todos que pudieran quitarse esas máscaras de sus caras. Pero en este momento debemos protegerlos. Los que podemos dar la cara debemos darla con valentía, con estructura y establecerle entonces al gobierno que nosotros vamos a salir a defenderlos. Así estén encapuchados. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno acuda a instrumentos de terrorismo desde el lenguaje, porque mire lo que pasa aquí, y de pronto me extiendo y le pido disculpas, una de las formas más profundas de terrorismo, Pablo y Margarita, es el lenguaje. Desde el lenguaje nace la ambientación para acudir al ataque físico. Llamar terroristas a unos jovencitos no es más que dar la patente de corso para el ataque físico. Entonces, esto no es un debate sencillo entre terrorismo e institucionalidad. No, no es sencillo. Es más, ni siquiera podemos equiparar a la fuerza pública con la ciudadanía que protesta. ¿Por qué? No son fuerzas equiparables. La fuerza pública tiene el monopolio de las armas, tiene el poder institucional, tiene abogados, tiene sistemas jurídicos. Los jóvenes no tienen nada. Necesidades tienen y dignidad. Dos cosas fundamentales que estructuran sus súplicas. Entonces, vamos a seguir acompañándolos. Con relación a su pregunta, y con eso termino esta intervención, el senador Gustavo Bolívar no ha cometido delito. Ha cometido el acto fundamental de ser solidario. Si eso es un delito, nos vamos para la cárcel todos, porque la solidaridad todavía sigue siendo un acto sublime de la naturaleza humana y hay que defenderla. En ese sentido, tanto la primera línea jurídica como las conductas del senador Gustavo Bolívar no son reprochables penalmente ni éticamente. Son un aplauso, en realidad, de personas valientes que de alguna manera dan la cara para defender a todos estos jóvenes que más que reproche y más que señalamiento merecen el acompañamiento de todos los ciudadanos. Mira, a mí me llegó un video de esos que reparten en WhatsApp en el que se ve a un grupo de muchachos supuestamente de la primera línea entrenándose para atacar, ¿no? Y ahí se los veía con escudos y con palos y decían que hasta con machetes, ¿no? ¿Tú cómo interpretas esas imágenes? Mire, Margarita, uno no niega que dentro de los fenómenos de las protestas y de los paros existan acciones vandálicas. No solamente en Colombia, si vamos a ver las marchas en Europa, en Francia, en Alemania, hay una violencia además desbordada por parte de la juventud. Pero aquí, más allá de imágenes, de fotos, de videos, de una interceptación aislada, accidental, nosotros no podemos generalizar. Si mañana salen dos muchachos hablando que hay que quemar un CAI o que hay que asesinar a un policía, eso no se le puede extender a la ciudadanía que sale a las calles. Habrán conductas que serán reprochables penalmente. Habrán jóvenes que incluso han perdido hasta la esperanza en la propia juventud y salgan a cometer crímenes. Yo nunca he pensado que el derecho penal sea necesariamente o estructuralmente retributivo en el tema de que hay que aplicarles el derecho penal de una manera profunda. Hay que entender las causas sociales, hay que entender por qué los jóvenes delinquen. Pero mientras eso ocurre, habrán jóvenes que acudirán a sistemas violentos y debemos entonces establecer las diferenciaciones. ¿Eso cómo se debe tratar eso? El tema penal es un tema de prevención. Mire, si la ciudadanía se educa, Margarita, no vamos a tener entonces que detener al adulto. Aquí le falta educación. Mire, a nosotros nos critican, yo creo que ustedes dos también, porque entonces somos mamertos. Además, una expresión, eso se llama, decía Cuzzi,
que es un escritor surafricano, se llama intencionalidad hostil subyacente. Es decir, ese ataque desde el lenguaje para tratar de encapsularlo a uno en unos códigos específicos para que uno termine en ese reducto y sobre el cual no pueda salir. Entonces, obviamente las palabras y las expresiones ya no tienen peso, pero voy a esto. A uno lo castigan entonces por pedir o por ser de izquierda. Y entonces la gente tiene un concepto mal interpretado de la izquierda. Porque mire, yo creo desde joven que la izquierda ha sido mi única familia imaginable. Le explico por qué. Hoy tenemos a dos jóvenes que nacen en dos estratos completamente diferentes. Y ya desde el nacimiento, desde la barriga de la mujer, ya existen las diferencias. Yo no quiero un mundo de igualdades impuestas. Yo no quiero que todo sea igual. Por el contrario, no hay nada más satisfactorio que la diferencia y la divergencia. Yo quiero un mundo donde todos quepamos y todos tengamos la posibilidad de alcanzar nuestros sueños más profundos, de ser lo que queramos ser en la vida, pero que el gobierno tenga la plataforma específica para darle la oportunidad a cada uno de que convierta esa posibilidad en realidad. Si ya alguno en este trasegar decide simplemente perderse como ciudadano, pues que lo haga, porque de eso se trata la libertad, pero que el gobierno crea las plataformas necesarias para el desarrollo del modelo de vida que cualquiera crea. Eso no existe hoy. Un niño de 2 años hoy de estrato 6 ya tiene unas diferencias estructurales con un niño de 2 años de estrato 2 o de estrato 1. Entonces, para responderle, Margarita, ¿qué hacemos para evitar los crímenes? Educación y amor, que además es el pacto más elevado entre los ciudadanos, el amor. Entonces tenemos familias desestructuradas, tenemos falta de educación. Ese es el caldo de cultivo de la violencia. O como dice Ingmar Bergman, el director de cine sueco, ese es el huevo de la serpiente, de todas las violencias y de todas las diferencias. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Así, pero ¿cómo hacemos hoy? Hoy, ¿cómo hacemos? Tenemos que estar ahí con ellos, acompañándolos, siendo solidarios. Y aquellos eventos accidentales, traumáticos, que impliquen violencia y vandalismo, pues lastimosamente tendrán que tener intervención del sistema judicial y del sistema punitivo, pero no podemos generalizar porque la estigmatización es la marca de la bestia y es la forma como deslegitimamos un proyecto bellísimo que es la primera línea, que no es otra cosa que la defensa valiente y solidaria de unos jóvenes frente a unos marchantes que exigen el compromiso del gobierno central. Miguel Ángel, y una pregunta ya para dejarte marchar. ¿Tú te vas a presentar en el 2022? La frase que le decía hace poco de Gustavo Bolívar también me la brogo de esa virtud de ser útil para la sociedad. Yo desde mi profesión he querido siempre acompañarla de la función social porque me parece fundamental. Y yo creo que hoy más que nunca debemos ser solidarios en el proyecto político y acompañar las necesidades de la población. Y si eso redunda en un apoyo por parte de algún partido político, pues para mí sería estupendo. ¿No tienes partido todavía entonces? Y la Colombia Humana, pues obviamente es el escenario natural, tanto de compatibilidad ideológica como humana y solidaria, para materializar ese proyecto político. Vamos a ver qué ocurre. Sí, porque si te vas a presentar por el Centro Democrático tendrías que tener hermano narcotraficante para calificar, ¿no? Si vemos a Pinzón, el embajador en Estados Unidos, a Marta Lucía, a la nueva presidenta de la Cámara de Representantes y a tantos ejemplos, eso no es una ilegalidad, eso no es algo que debería vetar realmente a una persona a presentarse, tener vínculos tan directos con el narcotráfico. Tendría que tener mucho más cosas que esa, Pablo. Y pues obviamente carezco de los presupuestos para ser parte del Centro Democrático, que repito, más allá del nombre, no son partidos, son codicias individuales que se agrupan
para beneficiarse a sí mismos. Es decir, son las miserias de la política que debemos renovar. Una cosa más, Pablo y Margarita, miren, como ciudadanos, nunca debemos estar al servicio de quienes hacen la historia. Debemos estar al servicio de quienes padecen la historia. Y esa es una necesidad humana. Desconocer eso no es hacer parte ni de la izquierda ni de la mamertería, es hacer parte de la estructura más humana. Porque en la medida en que podamos desconocer o que desconozcamos esos, dejamos de ser humanos. Nos salvaremos por los afectos, dijo alguna vez Sabato. Y los afectos necesariamente se estructuran en la solidaridad y en el servicio al prójimo. Aquellos ciudadanos que tengan la capacidad profesional de poner su conocimiento al servicio del prójimo ya están haciendo patria. Y para mí eso es fundamental. Miguel Ángel del Río, vamos a estar ahí, en la primera línea. Te agradecemos toda tu labor con la primera línea jurídica. A los que quieran realmente conocer tu ideario, te hicimos una entrevista amplia en el que hablamos con complicidad y en profundidad de muchos de estos temas. Los invito a todos a verla. Esta es siempre tu casa. Te esperamos muchas veces por aquí. Muchísimas gracias. Pues Pablo, para mí es un gusto siempre volver a verte y para mí es un gusto enorme ver a Margarita, su estructura, su capacidad, esa forma de leer el país, esa forma de entender un poco el alma humana, que para mí es fundamental. Margarita, un gusto haberla visto, un gusto haber estado con ustedes y que no sea la última vez. Desde luego que no. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.